Bienvenidos al primer episodio de Migración 101. Mi nombre es Omar Miramontes y me gustaría platicarles un poco de este viaje que nos trajo hasta acá. Yo soy licenciado en Derecho, egresado de la Universidad de Sonora y que en los últimos años me he desempeñado en la administración pública, específicamente en las áreas de migración. A partir del año 2022 recibí una nominación por parte del Consulado de Nogales para participar en uno de sus programas de intercambio estudiantil. Este programa se llama IVLP, por sus siglas, que es International Visitor Leadership Program. Pasamos un arduo proceso de selección en el que estuvimos llenando formas, estuvimos llenando diferentes documentos y posteriormente nos notificaron de que fuimos seleccionados como primer lugar de México para asistir a este programa, específicamente el programa Migración en las Américas. Asistimos en agosto del 2023, fue un viaje muy interesante, anexo algunas fotografías, en el que estuvimos en 4 ciudades distintas. Estuvimos en Washington, D.C., estuvimos en Buffalo, estuvimos en Dallas y estuvimos en Los Ángeles. En cada una de estas ciudades, en cada una de estas visitas, estuvimos viendo diferentes temas. Como ejemplo, en Washington vimos la división de poderes, conocimos los lugares emblemáticos donde se toman las decisiones importantes y decisivas en el país vecino y estuvimos teniendo distintos tours, estuvimos visitando diferentes lugares. Es una ciudad preciosa, muy recomendada para visitar. Posteriormente, acudimos a la ciudad de Buffalo, también dentro del estado de Nueva York. Sin embargo, en esta ciudad conocimos la distinta problemática que se vive en la otra frontera. Nosotros, situados aquí en el estado de Sonora, estamos en la frontera sur y nos localizamos en el área más grande de frontera entre México y Estados Unidos. Pues en aquella experiencia conocimos la problemática que se vive entre la frontera de Estados Unidos y Canadá y de qué manera se atienden cada uno de esos detalles. Posteriormente acudimos a la ciudad de Dallas, Texas, una de mis ciudades favoritas, puesto que yo soy fan de los Dallas Cowboys. Estoy seguro que pronto vamos a ser campeones. Y en esta ciudad conocimos del sistema judicial migratorio. Tuvimos la oportunidad de conocer la corte migratoria. Nos recibió un juez, nos explicó cómo llevan los procesos de migración, que más adelante en este podcast tomaremos. Fue una experiencia muy grata, puesto que se tiene una imagen sobre el sistema y el proceso judicial, del cual es muy importante conocer a detalle para poder lograr que cada uno de los procesos que vive la gente para poder regularizarse en Estados Unidos puedan llegar a buen puerto. Posteriormente acudimos a la ciudad de Los Ángeles, en la cual veíamos la inmensa labor que realizan las organizaciones de la sociedad civil para apoyar a todos aquellos migrantes que están buscando su regularización, para poderlos incluir a la sociedad y que sean personas que puedan desarrollarse, que sus niños se puedan integrar a las escuelas, que sus esposas o que los maridos puedan ingresar a algún tipo de trabajo para eventualmente buscar lo que todos buscamos, que es una estabilidad económica, una estabilidad social, y que mucha gente, como una de las primeras causas de migración, está buscando. Ya que terminamos este programa, que duró aproximadamente 3 semanas, volvemos acá a la ciudad, retomamos nuestra labor. Yo trabajo precisamente en el área de migración aquí dentro del estado. Entonces es una oficina en la cual se ve muchos tipos de temas distintos en el área de migración. Con el paso de los meses, identificamos una gran problemática de la cual se vive en este mundo globalizado y que hoy en día está conectado por el Internet. Entonces, al conocer esta problemática, que es toda la gran cantidad de información que existe en las distintas plataformas, nos dimos cuenta que existe una gran cantidad de desinformación. Y esto fue lo que nos llevó a realizar este proyecto. Existe como seguimiento
un programa llamado Impact Awards de los IBLP, en el cual tenemos la posibilidad, una vez que asistes al programa, únicamente puedes participar en ese siguiente proyecto, que son un alrededor de 6 meses después. Entonces, desarrollamos este programa, este proyecto que hoy se está materializando y que llevamos a ustedes, porque hace aproximadamente un mes resultamos ganadores, nos notificaron que se va a apoyar este proyecto y hoy en día estamos aquí. Es un gusto para mí encabezarlo. Es un proyecto que está buscando siempre la mejora continua y que les voy a explicar un poquito más a detalle de dónde viene Migración 101. Como lo dice su nombre, me gustaría comentarles rápidamente un significado formal de la palabra migración, como para dejarlo claro en esta introducción a la primera temporada. La Organización Internacional para las Migraciones define migración como personas que se trasladan fuera de su lugar de residencia habitual, ya sea dentro de un país, a través de una frontera internacional, de manera temporal o permanente y por diversas razones. Y se preguntarán, ¿por qué añadimos el término 101? El término 101 se utiliza para hacer referencia al nivel introductorio de algún tema. Entonces, Migración 101, ¿qué es lo que busca? Busca llevar los temas migratorios a la mesa de conversación de una manera más sencilla para la comprensión general, tanto de la gente que está buscando un mejor futuro a través de migrar a otros países, como la gente que vive dentro de esas rutas migratorias. Tenemos la finalidad de este proyecto de esta manera. Queremos informar qué es la migración, los distintos motivos por los cuales la gente busca migrar y toma esa difícil decisión de dejar sus hogares. Queremos dar el contexto actual de la migración en México y en los Estados Unidos. Queremos informar cuál es la labor de las instituciones académicas, de las organizaciones de la sociedad civil y de los medios de comunicación en el contexto migratorio. Estas tres forman un rol y juegan un rol importantísimo en la información que se disemina a través de todos los medios, ya sean digitales o tradicionales. Te queremos también brindar la información verídica sobre las formas de migrar de manera regular, tanto a México como a Estados Unidos, puesto que mucha gente que migra encuentra en uno o en otro país la oportunidad que está buscando. Y nosotros queremos apoyar a que esa gente pueda formar parte de ese país al que se integró. Les queremos informar también, es muy importante, sobre los peligros a los que se enfrentan mientras la gente está migrando de manera ilegal. Queremos también informar, y es una de las partes más importantes, ¿qué pasa cuando ya estás en Estados Unidos? ¿Qué procedimiento tienes que seguir? Si ya tienes tu próxima, la fecha de tu corte migratoria próxima, y qué es lo que tuvieras que hacer. Queremos también comentarles de testimonios de migrantes. Sabemos que todos tenemos prácticamente un familiar, un conocido, alguna amistad o alguna persona a nuestro alrededor que ha tenido que emigrar por una u otra razón, y queremos darle voz a muchos de esos testimonios. Y como fin último y principal, queremos combatir la desinformación. Esta es la finalidad de este proyecto. Combatir la desinformación, puesto que mucha gente que está allá afuera requiere de la información verídica y correcta para tomar las mejores decisiones y evitar poner en peligro la vida de ellos mismos, de ellas mismas y de sus seres queridos. Migración 101 es un espacio abierto a todos los interesados en el tema de migración para compartir información, profundizar en algún aspecto específico, compartir testimonios y opiniones respecto de este tema tan contrastado que toma relevancia diaria en las agendas nacionales e internacionales. ¿Por qué lo estamos haciendo a través de esta vía, de estos canales? Conocemos que en el cambio que ha vivido en el mundo en estos últimos años, las fuentes principales de la noticia son las redes sociales, estar conectado o estar en línea en internet, en las distintas plataformas, y posteriormente se ha ido desplazando a los medios tradicionales.
Por lo tanto, queremos utilizar las redes sociales como el vehículo para informar a la gente cómo estar bien informado y cómo tomar decisiones correctas. Utilizaremos los canales principales como son Spotify y YouTube, en el cual pueden ver este video, así como videos cortos y videos importantes de los cuales compartamos la información más relevante a través de WhatsApp, YouTube, TikTok, Twitter, Instagram, para hacer llegar la información hasta el destino final. Únicamente como contexto, antes de pasar a platicarles de manera sencilla de qué se trata esta primera temporada de Migración 101, me gustaría comentarles que el fenómeno migratorio en los Estados Unidos en los últimos años ha aumentado drásticamente según las cifras de CBP. El año de la pandemia hubo 90,000 detenciones aproximadamente. Brincamos hasta el año 2023, el año pasado, en el cual se registró la cifra récord de detenciones con más de 600,000 encuentros. Damos un brinco al otro lado de la frontera y aquí en México, según el Instituto Nacional de Migración, los eventos con personas extranjeras en condición migratoria irregular en el 2020 fueron alrededor de 82,000 personas, de 82,000 encuentros. Y en el 2023 se tuvo una cifra récord de 782,000 rescates. Entonces, como podemos ver, posterior a la pandemia ha ido en aumento la migración y los flujos migratorios, tanto de países latinoamericanos como de migración extracontinental, que abordaremos más adelante en cada uno de nuestros episodios de esta temporada. Aquí estoy yo contándoles la introducción a Migración 101 y posteriormente iniciaremos contándole los contextos migratorios. En el episodio 2 contaremos con una eminencia en la materia. Yo la conocí a ella, tuve el honor de conocerla en Washington, D.C. Ella es doctora, PhD, maestra de la Universidad de Georgetown y encabeza el grupo sobre la escuela del servicio extranjero de la Universidad de Georgetown. Ella es profesora de Migraciones Internacionales y exdirectora del Instituto de Estudios de Migración Internacional. Ella tiene muchísimo trabajo al respecto. Fue muy interesante leer sobre ella y ella aceptó tomar este episodio, contarnos cuál es el contexto migratorio actual en Estados Unidos y en los últimos años. Y como dato curioso, ella vivió en San Luis Potosí, México. Entonces conoce también cuál es la situación aquí en México. Platicaremos con ella sobre este tema, profundizaremos, la conoceremos también a ella, a la doctora Catherine Donato. Posteriormente, comentaremos sobre el contexto migratorio en México. Nos platicará, contaremos aquí con la presencia personal de la maestra Bernadette Ruiz, quien nos contará sobre el contexto nacional y local aquí en Sonora con el tema de la migración. Se ha vivido episodios de migración que hace mucho tiempo no se veían y va a ser muy interesante, una plática muy amena, amiga mía, conocida y compañera de la cual nos va a poder platicar de manera detallada y muy interesante cuál es la situación migratoria local. Posteriormente, le daremos voz a la participación de las instituciones académicas en el contexto migratorio. Nos acompañará el doctor Eduardo Castañeda de la American University, también localizada en Washington. El doctor Castañeda es el director del Centro de Estudios Latinos y Latinoamericanos del Departamento de Sociología en la American University, PhD también, y tiene muchísimos años trabajando en este tema de migración. Ha realizado investigaciones sobre los problemas urbanos, las poblaciones marginadas y los movimientos sociales ocasionados por la migración. Posteriormente, pasamos al rol de la sociedad civil en el contexto migratorio, cómo se involucran las instituciones privadas con la atención y el apoyo a los migrantes.
Este episodio contaremos con la invitación aceptada por parte de Kevin Forbes. Él viene del Consejo de Latinos Unidos y será una plática muy amena en la cual vamos a desarrollar cuál es esa labor tan importante que realizan las organizaciones de la sociedad civil. Posteriormente, tendremos el papel de los medios de comunicación en el contexto migratorio. Esto es muy importante, puesto que los medios tradicionales y las redes sociales se llenan de la información que muchas veces los medios de comunicación informan. Entonces, la responsabilidad y el compromiso que deben de tener los medios de comunicación para dar la información más veraz, la tocaremos en este episodio. Tenemos como invitado a Alfredo Corchado. Él es periodista del Dallas Morning News. Ha cubierto temas relacionados de Estados Unidos y México desde el 93. Él es graduado de la Universidad de UTEP en El Paso, Texas, y ha reportado desde Washington y Cuba, así como ha tenido participación con El Paso Herald Post, The Wall Street Journal, y es autor de un libro muy interesante llamado Midnight in Mexico y Homelands. Posteriormente, participaremos con USCIS, que es United States Citizenship and Immigration Services, que ellos nos explicarán cuáles son las formas legales de emigrar a Estados Unidos. Ojo, de aquí sacaremos información muy importante que estaremos dispersando en todas las plataformas sociales, de las redes sociales, porque son los pasos, nos dicen los pasos sobre cómo podemos migrar, ya sea a través de visas de trabajo o a través de la aplicación CBP One, que ha tomado tanta relevancia en los últimos años y que es al momento la manera más accesible de poder migrar hacia los Estados Unidos, entre otros detalles. Hay muchas oportunidades para migrar a los Estados Unidos de manera legal, solamente hay que seguir un procedimiento y bueno, aquí tocaremos estos, cuáles son sus recomendaciones. Tendremos también un despacho jurídico de aquí de México que nos platicará cuáles son las formas para poderse regular para la gente que se encuentra aquí en México de manera irregular y así desea hacerlo, para incluirse a una sociedad. O si buscas migrar a México, ¿cómo lo puedes hacer desde tu país? Después platicaremos sobre el tema de muy importante es, ya me encuentro en los Estados Unidos y está próximamente mi cita en la Corte Migratoria. ¿Qué hago? Hay muchos mitos alrededor de acudir o no a tu cita migratoria, acudir o no a la corte como tal. Entonces, todos estos mitos y todas estas mentiras que hay que romper, que hay que destruir para poder brindar la información correcta, la platicaremos. Tendremos aquí a un invitado del Departamento de Justicia. Y con platicaremos a detalle, largo y tendido, que nos diga cómo es que hay que seguir, qué pasos hay que seguir para poder acudir a nuestra cita en la Corte Migratoria. Ya por último, tenemos como 9º capítulo la Mesa Migratoria Latinoamericana. Tendremos un capítulo muy especial desde la Ciudad de México, en el cual contaremos con 4 testimonios de compañeros que acudieron al mismo viaje que yo, IBLP. Cada uno de ellos tienen sus historias con la migración y están involucrados en distintos temas. Vienen de Colombia, de República Dominicana, de Panamá y otra compañera más de México. Cada uno nos va a platicar cómo se vive la migración desde su país y sobre todo cómo intervienen ellos con los flujos migratorios, con los grupos de gente que van migrando y desde qué esquina ellos están apoyando para brindarle todos los derechos humanos posibles y que la gente que viene con algún tipo de problema puedan ellos contar con todo tipo de apoyos. Y pues bueno, va a ser una plática muy amena. Imagínense a 5 personas platicando con sus micrófonos, pues ya amigos, porque vivimos un viaje muy interesante. Va a estar muy bueno este capítulo. Y el 10º únicamente son conclusiones, es información relevante y el futuro de la migración. Va a ser muy interesante este capítulo final
porque para cuando lo grabemos ya habrán pasado temas muy relevantes a nivel mundial, que son las elecciones en Estados Unidos y los demás detalles que puedan surgir de aquí a esas fechas. Entonces, manténgase en sintonía con nosotros, escuchen cada uno de los capítulos, cada uno tiene su liga del por qué va primero uno que otro, para poder conectar esto que es la migración de principio a fin. Por mi parte es todo. Les agradezco mucho haberse dado este tiempo de escucharnos. Síganos en nuestras redes sociales, compártanos, cuéntenos por favor sus testimonios, sus ideas, sus pensamientos, sus posturas. Aquí es un espacio abierto y lo que buscamos es generar plática, generar distintos puntos de vista y participaciones en la cual podamos compartirle a la demás gente desde todos los puntos de vista que afectan la migración, tanto a la gente que está dentro de una ruta migratoria como la gente que va migrando en busca de un mejor futuro. Muchísimas gracias. Por mi parte, no queda nada más que agradecerles por estar aquí. Nuevamente, su servidor Omar Miramontes, y nos estamos viendo en el siguiente capítulo.